Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para estudiar otra cita de las Sagradas Escrituras para, permitir a nuestro amado Salvador que pueda educarnos en su palabra. El deseo mío siempre es que este sea otro más de las posibilidades que Dios nos da de poder ir a su palabra, ¿sí? Con un corazón humilde, para permitirnos que Él nos pueda educar. Como yo había hablado en el anterior video, ¿sí? Había presentado, ¿sí?, la famosa cita la famosa oración de Cristo en Juan 17, ¿sí?, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y esta comprensión que se le estaba dando en relación al texto de Juan 17:3. Y hoy quería tocar, ¿sí?, otra de esas citas, como había prometido al culminar mi video, de tocar varias de estas citas que dan la intención de decir algo, ¿sí?, de lo cual muchos están presentando como doctrina de verdad presente, cuando realmente y lamentablemente lo que están haciendo es negando a nuestro Salvador, negando el costo de la salvación, ¿sí?, y negando quién es Cristo en todo su contexto, ¿sí? Nosotros entendemos, ¿sí?, que Cristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo como un ser humano, igual a usted e igual a mí, ¿sí? Pero esto jamás dejó de ser, ¿sí?, en su persona. Él jamás dejó de ser en su persona, ¿sí?, Dios, ¿sí? Él tomó nuestra naturaleza, pero era Dios con nosotros. Y esta forma de malinterpretar los textos, ¿sí?, para generar una doctrina que hace a Cristo inferior al Padre, que hace a Cristo no igual al Padre, sino como un medio, ¿sí?, para nuestra salvación, porque así se lo está predicando, ¿sí? Es un medio, pero no es la fuente. La fuente es nuestro Padre Celestial, Cristo es el medio. Y así he presentado también en algunos de mis videos evidencia concreta donde se lo presenta a Cristo no solamente como el medio, ¿sí?, por el cual nosotros somos salvos, ¿sí?, sino también como la fuente. Cristo no solamente es el medio, sino la fuente. Bueno, y ahí, para todos aquellos que quieran estudiarlo, está ahí la evidencia presentada. Como dije, hay versículos como la oración de Cristo, ¿sí?, sus propias palabras de Juan 17:3, que son tomadas para negar a Cristo como Dios, y presentar una idea que no es bíblica, ¿sí? No es que no es bíblico que nuestro Padre Celestial sea Dios verdadero, ¿sí? Lo que no es bíblico es lo que se está diciendo en relación a lo que dicen los textos, ¿sí?, negando a Cristo también como Dios verdadero. La cita que quería hoy estudiar con ustedes es esta de Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo, ¿sí?, 2:5, que dice lo siguiente, ¿sí?, pero se la voy a leer en dos versiones diferentes para que se entienda el contexto de lo que vamos a estudiar. En todas las Sagradas Escrituras siempre vamos a encontrar, no solamente en esta cita, sino en otras citas, en otras cartas de Pablo a los Corintios y demás, donde habla de un solo Dios verdadero, ¿sí? En las versiones reales, o sea, en las versiones originales, la palabra solo no aparece en ninguna. Me gustaría que ustedes se tomen el tiempo de buscar las versiones más antiguas de las Sagradas Escrituras, que uno las puede encontrar hoy mucho más fácil que en otros años, ¿sí? A través de internet uno puede ir a las versiones mucho más viejas y encontrar en esas a través de ese medio estas versiones. No es algo tan complicado, y van a encontrar que en todas estas versiones no aparece la frase solo, siempre dice un Dios, ¿sí? No dice un solo Dios. Esta de Timoteo, en la versión 1960 de la Reina Valera, dice, 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Esta es la versión 1960. Pero las versiones más antiguas, como la 1858 y 1862 de la Reina Valera, dicen, por ejemplo, que tienen relación directa con otras versiones
más aceptables por otra gente, ¿sí? Por otras personas de las Sagradas Escrituras, dice de la siguiente manera el mismo versículo. Porque hay un Dios, no dice solo Dios, porque hay un Dios y asimismo dice un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo nuestro amado apóstol Pablo? Pablo está presentando, ¿sí?, no que existe el Padre y el Hijo, ¿sí?, entre el Padre. Para decirlo de otra forma, no está diciendo, ¿sí?, ese Dios es el Padre y ese mediador es Cristo. Está diciendo que Cristo es ese Dios y mediador entre Dios y los hombres. ¿De qué forma? Como Cristo Jesús, como hombre. Vamos a leer el texto de vuelta para que se entienda. Porque hay un Dios, ¿sí?, hablando de Cristo, y asimismo un mediador entre Dios, o sea, entre el Padre, ¿sí?, y los hombres, el hombre Cristo Jesús. No pone en la ecuación al Padre y al Hijo para después hablar de que el Padre y el Hijo son un medio entre el Padre y el hombre. Quien es un medio entre el hombre y Dios es Cristo, y lo expresa de esa manera, porque hay un Dios, no un solo Dios, hay un Dios, refiriéndose a Cristo, y asimismo un mediador entre Dios, entre el Padre y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Así como se toman, ¿sí?, mal determinados textos para generar una doctrina que hace a Cristo inferior al Padre, ¿sí?, diciendo que el único Dios verdadero es nuestro Padre Celestial, negando a Cristo como Dios verdadero. Ya lo vimos en el video anterior, que hablé de Juan 17:3. Podemos ver también en las palabras de Pablo, ¿sí?, dadas a Timoteo, esto a lo que se está refiriendo. Las versiones modernas dicen un solo Dios y lo tratan de unificar con las versiones o con las citas de Pablo mismo en Corintios, o en el Evangelio de Juan. Por eso es que les dije que a través de estos videos voy a tratar de agarrar todas esas citas y presentarlas no solamente en un contexto, sino para que la leamos realmente, en un contexto real, ¿sí?, y entendiendo quién es Cristo. Si nosotros queremos leer el contexto de lo que está diciendo Pablo a Timoteo, quisiera leer con ustedes, ¿sí?, Timoteo del capítulo 1, no el capítulo 2 donde aparece este texto, ¿sí?, del versículo 15 al 20 y después del 1 al 4, ¿sí?, para concluir, para que nosotros tengamos el contexto de lo que viene hablando Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Dice ahí en 1 Timoteo 1, 15 al 20, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Mas por esto fui recibido a misericordia, es a saber, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todas sus clemencias, por ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y acá no hace una distinción entre el Padre y el Hijo, está hablando de Cristo y hace esta declaración en su carta a Timoteo, hablando de Cristo. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Significa que el Padre no es también Rey, no es inmortal e invisible? No significa eso, significa que Pablo está hablando de nuestro amado Salvador, el cual lo llamó a él, ¿sí?, para ser predicador a los gentiles. Versículo 18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, dice, milites la buena milicia, reteniendo la fe, dice, y una buena conciencia, a la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragar su fe. Y habla de Himeneo y Alejandro. Dice que yo entregué, dice Pablo, en el versículo 20, a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y Timoteo, ¿sí?, en el capítulo 2,
versículo 1 al 4, el que leímos, ¿sí? Que habla de un Dios y un mediador, ese es el versículo 5 de este capítulo, pero vamos a seguir leyendo el contexto. Dice, 1 Timoteo 2, del 1 al 4, amonesto, pues, ante todas las cosas que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y los que están en autoridad, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro. ¿A quién se refiere Pablo con estas palabras? A nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Salvador Jesucristo, el cual también Él lo reconoce como Dios. Para mí es indistinto, porque cuando se habla del Padre es como si se hablara del Hijo, cuando se habla del Hijo es como si se hablara del Padre. La única diferencia entre el Padre y el Hijo, ¿sí?, no solamente es que Cristo fue engendrado por su Padre, sino que Cristo vino a tomar nuestro lugar, no fue nuestro Padre, ¿sí? Nuestro Padre envió lo más amado que tenía, que era su propio Hijo. Continúa diciendo el texto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién? El Dios Salvador nuestro. O sea, tanto nuestro Padre como nuestro amado Salvador, ¿sí?, quieren que todos seamos salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí, en ese contexto, ¿sí?, dice, porque hay un Dios, no dice un solo Dios, como las versiones que se leen ahora, y que aquellos que citan verdad presente, las citan para dar entidad a su doctrina de que el único Dios verdadero es el Padre. Y el texto no dice eso. El texto dice, porque hay un Dios, hablando de Cristo, y asimismo un mediador. ¿Entre quién? Entre el Padre, entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús. Porque así como Cristo tomó nuestra naturaleza, su naturaleza, ¿sí?, humana, ¿sí?, es la que nos redime a nosotros. Alguien debía tomar nuestra naturaleza, alguien tendría que vivir como un ser humano, ¿sí?, y vencerlo a Satanás, en este terreno que es la tierra, en este terreno de pecado, ¿sí? Entonces, ese Dios, ¿sí?, el Hijo de Dios, que es Dios también, es también el mediador. Ese Dios es mediador. ¿Cómo ese Dios es mediador? ¿Sí? Como el hombre Cristo Jesús. Eso es lo que nos está enseñando nuestro amado apóstol Pablo. Continúa diciendo el texto, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para que fuese testimonio en sus tiempos, del cual yo soy puesto por predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Nuestro apóstol Pablo, ¿sí?, el apóstol Pablo, ¿sí?, presenta estos textos, y hoy son utilizados estos textos para transgiversar el Evangelio eterno. El Evangelio eterno que nos muestra, ¿sí?, que tanto el Padre como el Hijo son uno. Que no hay una cuestión de jerarquía, que es lo que hoy muchos quieren presentar para minimizar en algún sentido. Si Cristo es inferior al Padre en algo, no puede ser nuestro sustituto. Si Cristo es inferior, Cristo, ¿sí?, Satanás, ¿sí?, hubiera tenido razón, porque Dios, alguien que es inferior a Dios no nos puede salvar, y alguien, ¿sí?, Dios no nos amaría tanto, ¿sí?, Cristo no nos amaría tanto si Cristo fuera inferior a nuestro Padre Celestial, como así lo presentan cuando presentan falsamente estas palabras de Pablo, ¿sí?, para dar una idea equivocada de quién es el único Dios verdadero. Cuando se habla del único Dios verdadero, se habla tanto del Padre como del Hijo, y hay evidencia concreta para comprender eso. En su carta a Tito, ¿sí?, Pablo, ¿sí?, Tito 2, del 10 al 15, habla de esta forma, y sería una bendición también para ustedes que lo lean detalladamente, con un corazón dispuesto a entender las palabras, no como lo que por ahí entendemos constantemente al leer la Biblia, sino dejando que Dios sea el que
nos hable con cada una de esas palabras. Dice así: no defraudando en nada, sino mostrando en todas las cosas una perfecta lealtad, ¿sí? Hablando de cómo, ¿sí?, se deberían comportar todos los hijos de Dios, para que su conducta haga respetar en todo el mundo la doctrina de Dios, Salvador nuestro. Porque la gracia de Dios, Salvador nuestro, ha iluminado a todos los hombres. Pablo habla constantemente, ¿sí?, de Cristo, ¿sí?, como Dios y Salvador, ¿sí? No solamente como Salvador, sino como nuestro Dios. Y esto no es nunca en detrimento del Padre, porque, ¿sí?, nuestro Padre no engendró un hijo inferior a Él. Versículo 2: enseñando que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sabria y justa y religiosamente en este siglo, guardando la bienaventuranza esperada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, para que rindiéramos de todo, para redimirnos de todo pecado, purificándonos y hacer de nosotros un pueblo particularmente consagrado a su servicio y fervoroso en el bien obrar. Esto, versículo 15, es lo que has de enseñar, ¿sí? Estas son las palabras de Pablo al presentar a Cristo, ¿sí?, al presentar a nuestro amado Salvador. Pablo tenía un pleno conocimiento de que Cristo era plenamente Dios, ¿sí?, como también que cuando estuvo en esta tierra fue plenamente hombre. Y esto es lo que Pedro, hablando de nuestro amado Salvador, entiende, ¿sí?, que algunos tuercen para su propia perdición. Para aquellos que, y les hablo también a aquellos que creen en el espíritu de profecía, ¿sí?, en la mensajera de Dios. ¿Por qué digo que les hablo? Porque aquellos que están diciendo que predican verdad presente, lo que no están haciendo es ir a buscar estos textos para tener luz adicional a través de lo que Dios le reveló, ¿sí? No fue algo que se le ocurrió a la mensajera de Dios. Dios le reveló para nuestro bienestar. Busqué en todas las citas del espíritu de profecía, ¿sí?, y no existen, ¿sí? Elena G. de White no citó, ¿sí?, Timoteo. Encontré una sola cita, y esta cita está en el conflicto de los siglos. Voy a decir la verdad, no es que no encontré dos citas más, pero no citando las versiones antiguas, cuando dice solo Dios verdadero. Sí, encontré algunas matutinas, ¿sí?, que son matutinas que no las hizo la mensajera de Dios, sino que tomaron sus textos y armaron matutinas y le pusieron en la parte superior un versículo de referencia. Esto no lo hizo la mensajera de Dios, lo hizo aquel que armó la matutina. Y cuando pusieron los versículos, ¿sí?, y en dos matutinas pusieron Timoteo 2.5, pusieron la versión moderna, la que Elena G. de White jamás hubiera dicho, por cuanto no existía en su tiempo, la versión 1960, y ella murió en 1915. O sea que ella nunca dijo un solo Dios y asimismo un mediador. La mensajera de Dios jamás citó de esa forma Timoteo, pero sí está en el conflicto de los siglos, ¿sí?, y no fue modificada, porque algunas citas también han sido modificadas, ¿sí?, para darles un entendimiento supuestamente más moderno, y han modificado sus citas dentro de sus escritos, utilizando versiones que son modernas cuando Elena no las utilizó, la mensajera de Dios. Y esta cita que está en el conflicto de los siglos, en la página 265, espero que la busquen y la estudien, dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Elena G. White está citando las palabras de Pablo en Tito. Hace una unificación entre las palabras escritas por Pablo a Tito, y también ahora va a ser esta relación con las palabras de Pablo escritas a Timoteo. Y dice:
porque hay un Dios, asimismo un mediador. Ella, citando las Sagradas Escrituras, en relación a este texto de Timoteo, ¿sí?, no cita el texto como las versiones modernas, no dice un solo Dios. Para tomar, como toman hoy modernamente, o sea, aquellos que dicen presentar verdad presente y tomar modernamente sin investigar los textos, y toman diciendo que un solo Dios para darle entidad al Padre como el único solo Dios. Ella cita el texto como está en las versiones antiguas, ¿sí? Y si lo citó es porque es conforme a justicia, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, dice, se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Tito 2:11 y 1 Timoteo 2, del 3 al 6. Hermanos, es importante que nosotros, cuando empezamos a tener una idea, ¿sí?, de en cuanto a la salvación y en cuanto a la deidad, tanto del Padre como del Hijo, tenemos que ir a investigar. Esto es lo que Dios nos insta constantemente. Investigar las Sagradas Escrituras, ¿sí?, investigar cómo Dios nos ha y nos sigue sosteniendo y nos sigue educando si se lo permitimos. Quería dejarles, para aquellos que la quieran buscar, ¿sí?, porque en sí misma la cita que contiene es reveladora en cuanto a Cristo, ¿sí? Una es Maravillosa Gracia de Dios, en la página 177, como les digo, utiliza esta versión de Timoteo, ¿sí?, esta versión moderna, que no es conforme al original, que dice un solo Dios, para darle entidad al Padre como el único Dios, ¿sí?, cosa que los textos no dicen de esa forma. Y la segunda, ¿sí?, matutina, es Exaltada a Jesús, en la página 18, ¿sí?, que utiliza nuevamente un solo Dios, utilizando esta cita de Timoteo. Y la matutina dice algo que quería hacer un comentario sobre esta segunda matutina, Exaltada a Jesús, en la página 18. Tuve una charla con un hermano, ¿sí?, un hermano que se manifiesta a sí mismo ministro de Dios, y nunca quiso estudiar este tema conmigo, alguien que conocí, tuve el conocimiento, llegué al conocimiento de la falsedad de la doctrina trinitaria, pero que hoy en día, si no creo conforme a lo que él cree, no está dispuesto a estudiar conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo le presenté lo que estoy presentándole a ustedes, queridos hermanos, ¿sí?, que no hay una división entre el Padre y el Hijo, que el Padre y el Hijo son uno, él me citó, ¿sí?, la única cita del Espíritu de Profecía, esta matutina, el cual dice: el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador, ¿sí?, que la original, la cita original no dice el segundo, ¿sí?, dice next, ¿sí?, la palabra que utiliza es next, y no significa segundo next, sino el siguiente. Y así, como todas las escrituras, no solamente de la Biblia, sino del Espíritu Profecía, lo que Dios nos quiere revelar constantemente es que Cristo es el siguiente en igual autoridad. Y él se sintió ofendido porque me dijo que yo agregaba al texto, cuando el texto no dice en igual. Bueno, le dije que investigara, y les propongo a ustedes que investiguen, ¿sí?, que busquen en la biblioteca electrónica donde aparecen todos los escritos de la Mensajería de Dios, y busquen también en el Evangelio. Por eso el estudio de estas citas, para entender que estas citas no dicen lo que ellos manifiestan que dicen, sino está diciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque no buscan lo que dicen las versiones originales, sino que buscan las versiones modernas que están adulterando y poniendo doctrina dentro de esos textos. Y ellos asumen estas nuevas formas de expresar las citas bíblicas como una doctrina incuestionable. Bueno, este texto no dice segundo, pero lo utilizan muchos para hablar de que Cristo es el segundo en autoridad, cuando la Mensajera de Dios jamás dijo segundo, ¿sí? Y cuando dijo next, dijo en el contexto
lean la matutina, ¿sí? Matutina de Exaltada Jesús, página 18, y verán por ustedes mismos que Elena jamás trató de exaltar la idea de que el único Dios verdadero es nuestro Padre Celestial, negando a Cristo como Dios, ¿sí? Esto no significa que nuestro amado Salvador en su humanidad haya reconocido a su Padre, ¿sí? Como Dios, ¿sí? Y como Dios verdadero. Significa, ¿sí?, que nosotros tenemos que entender las palabras de Cristo en su humanidad y entender lo que dice Cristo y entender lo que entendían y entendieron los apóstoles como Pablo, de la humanidad de Cristo, ¿sí?, y de lo que es toda su gloria. Entender a Cristo en toda su gloria significa entender que Él tomó nuestra naturaleza pero nunca dejó de ser Dios. Y vivió con nuestra naturaleza y fue obediente y obediente hasta la muerte con nuestra naturaleza. Pero estos textos, ¿sí?, están siendo utilizados con el solo propósito, ¿sí?, de exaltar al Padre por sobre el Hijo. Y cualquiera que trate de exaltar al Padre por sobre el Hijo está desoyendo las palabras de nuestro Padre, ¿sí?, y no aceptando lo que nuestro Padre Celestial dijo específicamente de su Hijo allá en el gran conflicto al principio de todos los tiempos, ¿sí? Dijo que su Hijo era igual a Él. Y no lo dijo porque en ese momento se le ocurrió decirlo, lo dijo en un contexto, lo dijo, ¿sí?, porque Satanás se estaba rebelando. Pero Cristo siempre había sido igual a Él, porque a través de Cristo fueron creadas todas las cosas. Cristo es el creador de todas las cosas. Entonces, la nueva doctrina de estos tiempos, ¿sí?, la que sigue en paralelo con la doctrina trinitaria que hace a tres seres uno, es la idea de que Cristo es inferior al Padre, ¿sí?, y al quitarle gloria a Cristo, ¿sí?, se niega a nuestro Padre Celestial. Así que, queridos hermanos, así como estudiamos en el video anterior Juan 17.3 y en esta oportunidad estudiamos 1 Timoteo 2.5, espero que ustedes estudien esos textos y lo estudien en contexto. Y aquellos que creen en el espíritu de profecía como palabra de nuestro amado Dios, estudien también lo que dicen en relación a esos textos, que no difieren en nada lo que dice la palabra inspirada de las Sagradas Escrituras. Hermanos, el tiempo es corto, nuestro amado Salvador está pronto a regresar. Y si nosotros no podemos confiar en Él plenamente como hombre y plenamente como Dios, porque Él combina las dos cosas. Nuestra salvación, ¿sí?, está siendo minimizada, ¿sí?, a la idea de alguien que no era Dios, fue el que nos salvó. Esto es lo que lamentablemente se está predicando en estos tiempos. Hermanos, espero que ustedes estudien y puedan ver a Cristo en toda su gloria. Espero que al hacerlo, ¿sí?, Él los ilumine, porque no hay forma de entenderlo si Él no abre su entendimiento, y que puedan adorarlo, puedan aferrarse a Él y entregarle todo lo que necesitan entregarle para estar en sus brazos cuando Él venga en su venida en los cielos. Hermanos, espero que Dios los eduque, los guarde y los proteja siempre. Y nos veremos en el próximo video.